comunidad de Prensa Atlanta, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a este sábado informativo, sábado 23 de agosto del año 2025, con mucho cariño y consideración. Les saluda Irene Díaz Bazán, directora de Prensa Atlanta y de la revista Raíces. ¿Por qué estamos este sábado conectados en un programa de información, en un programa de inmigración para analizar aparentemente una reciente medida, pero que la vamos a discutir con la abogada Joanna Cochran, a quien la presentamos en este momento? Ella está con nosotros. Abogada, ¿cómo está? Buenas tardes, feliz sábado. Hola, buenas tardes. Bien, todo bien aquí. ¿Y usted? Estamos bien, un poquito preocupados por que cada día pues leemos noticias y a través de las redes sociales, de las páginas federales, nos vamos enterando de estas nuevas políticas, de estas nuevas medidas o el reforzar medidas ya existentes, como por ejemplo, ¿qué significa el buen carácter moral para obtener la ciudadanía de los Estados Unidos? Sí, buen carácter moral es un requisito que ahora sí que se requiere para muchas aplicaciones, no nada más naturalización, ¿ok? No nada más ciudadanía. Ahora lo que está pasando específicamente con temas de ciudadanía es de que UCIS, Servicios de Inmigración, anunció que van a ser más estrictos cuando estén revisando asuntos de buen carácter moral. ¿Qué quiere decir? Que usualmente antes de este anuncio yo le decía a mis clientes, si tú nunca te has metido en problemas con inmigración, nunca has tenido arrestos, has sido una persona que no le debes nada a nadie, no le debes dinero al gobierno, no le debes dinero, no debes dinero de child support, no necesitas presentar ningún documento, de verdad, porque no tienes nada que debatir, nada que pelear, no necesitas presentar ningún documento extra, aparte de tu formulario de ciudadanía, ¿no? Porque nunca te has metido en problemas. El día de hoy, después de este anuncio de UCIS, eso no es suficiente. Ahora lo que están diciendo es de que aunque tú nunca te hayas metido en problemas, si es que tú quieres demostrar que eres una persona de buen carácter moral, tienes que todavía presentar evidencia de que eres una persona productiva en la sociedad, de que sometes impuestos, de que eres una persona estimada por la sociedad. Entonces, aunque nunca te hayas metido en problemas, es a lo que voy. Ahora tú tienes que presentar esa evidencia extra para demostrar la inmigración de que tú siempre has sido un tipazo, una persona de carácter impecable, y de que siempre has ayudado a tu comunidad o a tu familia. Entonces, esa es evidencia extra, pues, que se va a necesitar para una aplicación de ciudadanía, si es que quieres tú aplicar para esto el día de hoy. Entonces, es trabajo extra que hay que tener que hacerse. Normalmente en nuestros países para demostrar el buen carácter moral, uno tiene que ir a un departamento de policía o una comisaría, como se le dice, y hay que sacar un background o antecedentes penales donde pues acrediten que esta persona no ha estado, digamos, judicialmente o ha cometido algún delito. ¿Qué documentos tiene que presentar la persona? ¿Huellas? ¿Algo más? Porque esto es algo que siempre sucedió. Los inmigrantes tienen que ir normalmente a presentar las huellas para, incluso para el examen de ciudadanía, me parece. Sí, claro, sí, siempre tienen que estar inmigración siempre va a checar tu récord criminal, siempre, antes de darte un beneficio, ¿ok? Así seas residente y quieras renovar nada más tu residencia, te van a checar tu récord criminal de todas maneras. Entonces, eso solamente es ahora sí que lo mínimo. Lo mínimo es presentar evidencia que no te has metido en problemas criminales, pero ahora necesitas más, qué tipo de evidencia va a depender mucho del caso específico de la gente. No hay una fórmula mágica que va a aplicar a todo el mundo. Porque no todo el mundo paga, aunque no lo crean, no todo el mundo tiene la obligación de hacer impuestos. Hay personas que en ciertas ocasiones, por ejemplo, gente de avanzada edad, gente que es que no está empleada, no recibe ningún ingreso, no tienes tú la obligación de estar sometiendo impuestos, ¿verdad? Entonces la evidencia de buen carácter moral se va a ver diferente de acuerdo a tu caso específico. No necesariamente puede ser impuestos,
puede ser que tú pagas tu child support a tiempo, que no debes nada a nadie, puede ser que tú has trabajado por mucho tiempo, que tienes familia que sostener, puede ser que tú haces, ¿cómo se llama? Exacto. Servicio comunitario, te das de voluntariado, entonces necesitas evidencia de todo eso, puede ser un millón de cosas. Sí, depende mucho, va a estar todo específicamente, ah, eh, depende de la historia, lo que se dedica a la persona realmente, que es el tipo de evidencia que yo le estaría pidiendo a un cliente. Muy bien. Estamos con la abogada Joanna Cochran de la firma de abogados Cochran Immigration. Ella constantemente a través de sus plataformas sociales nos está poniendo al tanto de las noticias de inmigración, así como lo hace un presentador de noticias, y tiene cápsulas informativas muy importantes que creo deberíamos considerar, especialmente en este momento, ya no solo de tensión migratoria, lo cual ya no es una noticia, sino de estos cambios, de estas idas y venidas. Precisamente ayer estábamos hablando de cómo el TPS, por ejemplo, eventualmente se va a terminar para las personas de Nepal, de Honduras y también de Nicaragua. Después del 8 de septiembre estas personas van a quedar fuera de estatus migratorio, lo cual es realmente un efecto preocupante para nuestra comunidad. Abogada, tenemos por acá un par de preguntas que nos gustaría comentarlas. Le dan saludos y también dice, está más complicado ahora para un permiso de trabajo bajo el proceso de asilo. Soy peruano y me tomaron huellas en abril. ¿Cuánto demora el permiso? Es O sea, Lino. no es tanto que es la fecha de huellas, es la fecha en que tu aplicación de asilo está pendiente. Entonces tienes que someter tu aplicación de asilo y generalmente tienes que esperar 150 días antes de aplicar para un permiso de trabajo, el cual te lo van a dar, te lo van a dar siempre y cuando tengas 180 días en total. Así funciona. Solo 150 días tú puedes aplicar para un permiso de trabajo, pero no te lo van a aprobar hasta que tengas 180 días en total en el reloj. Entonces no tiene que ver mucho realmente con cuándo te tomaron las huellas. Muy bien. Así que ahí está la respuesta para obtener su permiso de trabajo. Sí, ya le absolvió la pregunta a Lino, la abogada. Estamos hablando de qué factores tienen que ver con el carácter moral, que es un requisito del servicio de ciudadanía para que las personas pues obtengan la naturalización. Estamos hablando de personas que ya pasaron por el proceso de la residencia y que ahora están buscando convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. Ok, le dice que muchas gracias. Abogada, ¿cuál sería su consejo para aquellas personas que están postergando la ciudadanía, para personas que incluso de repente han tenido algunas paradas de tráfico, que han cometido algún error y que desde la residencia hasta la postulación de la ciudadanía sí hay algo, digamos, en su récord? ¿Eso es peligroso? ¿Esto lo puede hacer una persona como no merecedora de convertirse en ciudadana de Estados Unidos en las actuales políticas de inmigración? Pero no entiendo la pregunta. La pregunta es si pueden ellos adquirir su propio historial. O sea, me refiero, si aquellas personas que son residentes, por decir, hace más de 10 años y están buscando convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos, pero sí cometieron algunos errores que pueden ser tipificados como delitos, como por ejemplo, siendo residentes permanentes, fueron sancionados con DUI, que es conducir bajo la influencia, generalmente de alcohol o de drogas. Eso lo puede hacer, lo puede descalificar para recibir la ciudadanía o haber cometido una agresión o haber estado implicado en un asunto de violencia doméstica, por ejemplo. Sí, depende de la severidad del crimen y depende de the recency, qué tan reciente ese crimen sucedió. Esas son las dos variables importantes aquí. Porque un DUI no te descalifica automáticamente para la ciudadanía, pero si tú tienes, entre más reciente haya ocurrido esa ofensa de DUI, es algo que lo va a considerar
fuertemente un oficial de inmigración para determinar si tú eres una persona de buen carácter moral o no. So, si ya han pasado 10 años desde que tú fuiste arrestado por un DUI y no te has metido en otro problema, ok, yo diría que no es mucho problema, ¿verdad? No va a ser mucho problema para tu aplicación de ciudadanía, pero si apenas hace 2 meses te arrestaron por un DUI, eso va a ser algo muy serio que vas a tener que explicarle al oficial de por qué eso no debería ser, no te deberían denegar la ciudadanía. Sí, entonces violencia doméstica es más serio, ¿ok? Eso es más delicado. Entonces sí depende de cuándo ocurrió ese crimen y qué tan severo fue. Hay muchos niveles de violencia doméstica. Y también depende mucho de los detalles del caso. Hay gente que se mete en problemas de violencia doméstica por defensa propia. ¿Ok? Y hay gente que es arrestada por violencia doméstica, pero terminan reduciendo los cargos o termina la persona entrando en algún tipo de programa que cumple con con todos los términos de ese programa y ya no se ha metido en problemas. Entonces ya no se ve tan mal la cosa, ¿no? Realmente depende de la severidad de la ofensa y hace cuánto tiempo pasó. Depende de la severidad de la ofensa. Muchas gracias, abogada. Tenemos más preguntas por acá. Dice, ¿ha cambiado el examen para ciudadanía? Hay nuevas preguntas. Dicen, ¿esto aplica para todos o solo para quienes recién inician el proceso? Es una buena pregunta. Gracias, Lino. Sí, se ha hablado de que van a haber cambios en el examen de ciudadanía, pero todavía no se ha implementado nada. Actualmente, el examen de ciudadanía, a la hora de que tú te presentas a tu examen de ciudadanía, te van a hacer preguntas para empezar, te van a checar el inglés. ¿Ok? Te van a checar el inglés porque la entrevista va a ser enteramente en inglés. Pero también te van a hacer preguntas de la historia cívica y política de los Estados Unidos. Te van a hacer 10 preguntas y tú tienes que contestar correctamente al menos 6. Al menos 6. Hay 100 preguntas que te dan a ti para estudiar, porque tú no sabes cuáles de esas, cuáles 10 preguntas te van a hacer el día de la entrevista. Así que te van a dar una guía de estudio donde van a estar 100 preguntas que tú te tienes que saber, porque de nuevo, o sea, te las van a hacer al azar. No sabes qué preguntas te van a hacer. Y tienes que contestar correctamente al menos 6. Entonces, se ha hablado ahorita que bajo Trump van a hacer el examen un poco más difícil porque en el punto de vista de ellos es muy fácil ahorita pasarlo. Eso es todo. La última vez que fue Trump presidente, lo que hizo él es, en lugar de hacer 10 preguntas, lo cambió a que fueran 20 preguntas y tenías que contestar correctamente, creo que eran 12 correctamente que tenías que contestar. Entonces, ahí obviamente es un poco más difícil, ¿no? Te tienes que saber más preguntas. Esta vez, en la segunda presidencia, no ha dicho él exactamente qué cambios va a hacer, pero pues yo me imagino que va a ser algo similar, que va a ser de que tienes tú que contestar todavía más preguntas que te tienes que memorizar más. Entonces estamos pendientes a los detalles porque todavía no se han dado específicamente qué es lo que quieren cambiar. Muy bien. Tengo 2 preguntas más, abogada. ¿Cómo debe comportarse una persona el día de su entrevista para obtener la ciudadanía? Porque antes de la juramentación, el inmigrante que es residente permanente tiene que presentarse a una entrevista, ¿verdad? Para que le hagan las preguntas. Ese es el examen. El examen realmente es una entrevista. Los que somos ciudadanos lo hemos pasado y a veces los agentes de inmigración no son muy amables, que digamos. ¿Cuál debe ser el comportamiento, número 1, de un residente que está a punto de dar su examen de ciudadanía, esa puerta cerrada? Y número 2, ¿debe ir con un abogado o no? ¿Cuál es su recomendación? Sí, mi recomendación va a ser siempre que vayas con un abogado, ¿ok? Y no nada más porque soy abogada y me conviene. No, señores, es porque hay gente que nunca ha tenido ningún problema y les toca un oficial que es bastante grosero, ¿ok? Y que pone a la persona tan nerviosa que la persona entonces ahí se mete en problemas. Sí, entonces tú no sabes qué oficial te va a tocar, tú no sabes si vas a tener un buen oficial, todo va a salir bien o si vas a tener uno de estos oficiales que hasta a veces a mí me ha tocado, ¿cómo se dice?, levantar una queja en contra de oficiales porque hay oficiales que mienten. Hay oficiales que mienten, hay gente mala en todas partes, también hay oficiales de inmigración que mienten, que dicen,
que dicen, fulanito, yo le pregunté esto y me respondió esto. Y no es cierto, nada de eso pasó. Entonces, sí, por eso siempre es mejor, es como una póliza de seguro llevar un abogado contigo. Porque a veces como abogada no me toca hablar para nada a la hora de la entrevista, pero ¿sabe qué? Yo estuve ahí, estoy monitoreando de que el oficial no se esté pasando o esté cruzando la línea y que esté tratando bien al cliente y que yo estoy Cuando tomando eres un notas de todo lo que se está diciendo. Sí, todo lo que se está diciendo, todas las preguntas, todas las respuestas, para que no haya ninguna disputa en el futuro de que fulanito respondió esto, ¿no? Porque yo estuve ahí. Entonces, a veces ese es el papel del abogado, ¿no? Aunque yo no diga nada, pero yo estoy ahí checando todo. Mi recomendación siempre va a ser lleve un abogado con usted. Ahora, ¿cómo te debes de comportar? Obviamente la gente va a estar nerviosa, yo sé, yo entiendo, pero tienes que calmarte lo más que puedas, porque la mayoría de las veces la gente donde se mete en problemas es con la boca suelta. Sí, es hablar y hablar y hablar. Y señor, no, el oficial no es su amigo, no es para que entablen conversación, ni crea que porque usted le está haciendo una broma al oficial le van a aprobar el caso más rápido. O sea, no. Aquí el objetivo es presentarse, contestar las preguntas del oficial, exactamente lo que te están pidiendo que contestes, no contestes nada más. ¿Ok? Presentarte, contestar las preguntas en corto y salir lo más pronto posible de la entrevista. Ese es el objetivo. No estar ahí más tiempo de lo que uno necesita, no estar preguntando más. Luego a veces el oficial pregunta, ¿hay alguna otra pregunta que tenga usted para mí? Y luego la gente dice, sí, yo quiero preguntarle, y eso es lo peor que puedes hacer. O sea, no, el objetivo es ir a lo que vas, contestar las preguntas en corto, de manera cortés, obviamente, ser cortés y salirte de ahí lo más pronto posible, sí. Sí, aquí el peor enemigo de uno, la verdad, es uno mismo. Es uno mismo en una entrevista. Sí, recuerdo cuando yo di mi examen de ciudadanía hace muchos años, yo me sabía todas las preguntas al revés y al derecho, y por cultura general además, ¿no? Y solo hice un pequeño comentario sobre el clima, porque ese día había estado lloviendo torrencialmente, eso fue hace más de 15 años. Y la oficial jamás fue amable conmigo. Entonces me di cuenta que el feedback, la retroalimentación que tenía con ella era cero y solamente contesté las preguntas que ella me hizo. Eso fue todo. Pude haberme puesto nerviosa incluso, ¿no? Abogada, tenemos acá una pregunta de un señor Frank Ruiz. Dice, buenas tardes, yo quiero aplicar para una visa U. ¿Cómo se hace? Si se puede. Sí, antes de aplicar para una visa U, tiene uno que tener una certificación de una autoridad firmada. ¿Ok? Entonces tuvo que haber habido un crimen, un incidente, algo donde tú hayas estado como víctima o como testigo de ese incidente. Entonces le tienes que pedir a las autoridades competentes a que te firmen esta forma certificación para tú luego ir y someter una aplicación de visa U con inmigración, ¿ok? Entonces hay un paso más extra ahí. Así que si no tiene idea de cómo manejar esto, hable con un abogado, sí. A propósito, quería comentarles que pueden llamar a este número de teléfono 770-817-7581. La consulta inicial es completamente gratis. Las oficinas de Cochrane Immigration están ubicados en el condado de Gwinnett, en Duluth, así que ahí tomen nota. Constantemente también pueden ver sus videos a través de nuestras plataformas en Facebook, en nuestra página web, porque la abogada también escribe en la revista Raíces, ahora la tenemos en TikTok, también en Instagram, así que hay muchas formas de encontrarla y seguirla incluso a ella a través de Cochrane Immigration. Aquí estos son sus colores representativos, la van a ver ahí. Dando esas pinceladas informativas de inmigración. Abogada, hablemos rápidamente porque tenemos escasos minutos, el tema del dominio del inglés a la hora de dar el examen de inmigración. Si bien sabemos que hay que estudiar todo un libro, tener un CD y escucharlo constantemente, las personas muchas veces piensan que el factor de no saber comunicarse en inglés es un detonante, un obstáculo para el momento de dar el examen. ¿Qué les aconseja? Que se pongan a estudiar, que estudien solamente el libro, que estudien solamente las preguntas, que se informen, que lean noticias en inglés. ¿Cuál es su consejo? Sí, es que el nivel de inglés que tienes que tener para la entrevista realmente es básico,
O sea, es básico. Las preguntas sí te las tienes que memorizar, ¿ok? Y eso es más fácil porque pues, ajá, las puedes repasar una y otra vez. Pero hay que recordar que también la entrevista en sí completamente va a ser en inglés. Tú tienes que entender qué es lo que te está preguntando el oficial. Y realmente en una entrevista de ciudadanía no te hacen muchas preguntas, ¿eh? No te hacen muchas preguntas porque ya parece entonces ya libraste muchos otros obstáculos, entonces ya es más fácil llegar a ese punto. Usualmente una entrevista de ciudadanía es hacer ese examen, te preguntan todo lo que te hicieron en el formulario, si alguna vez has sido un terrorista, si alguna vez has matado a alguien, ¿no? O sea, tienes que contestar todas esas preguntas. Si alguna vez te has metido en problemas, nada más saber cómo explicar eso en inglés, pero todo es muy metódico, es muy metódico. Entonces, el nivel de inglés que tú requieres para entender esa conversación, la verdad, no es muy alto, es muy básico. Yo creo que con que una persona le eche ganas unos 6 meses, ok, en un curso intensivo de inglés, yo creo que con eso la haces. Pero sí tienes, perdón, pero sí tienes que ponerle esfuerzo, ajá, en aprender algo de inglés, porque si no, no vas a poder pasarla. Hay excepciones, pero tienes que ser residente por muchos años o tienes que ser mayor de 65 años. O sea, o un examen, perdón, ¿cómo se dice? Un waiver, un perdón médico. Si tienes tú una excusa médica, ajá, puedes decir que no te lo hagan en inglés, pero son situaciones muy limitadas. Muy limitadas. Muy bien. Tenemos a Lino nuevamente que pregunta, ¿se puede viajar con una licencia vencida que tiene la estrella o es mejor usar el pasaporte cuando no hay más documentación? Se refiere a un viaje local, por supuesto, ¿no? Se puede viajar con una Sí, licencia vencida. no se tiene que viajar con una identificación que tiene una estrellita. Eso es parte del Real ID Act. Entonces se tiene que hacer con que quiere decir que tu licencia de conducir o tu identificación tiene que tener una estrellita, quiere decir que se ha validado tus documentos, los has presentado a la oficina de licencias y te han validado tu licencia. O sea, ya han visto, ya has demostrado tú tu estatus migratorio, pues. Cuando te dan la estrellita, ya está ahora sí que fortificado, validada esa licencia. Entonces, esa es la que te van a pedir si tú viajas por avión. Yo sé que la pregunta dice, ¿se puede viajar? Aunque no dice cómo, ¿no? De manera terrestre tú puedes viajar con una licencia si es que estás conduciendo, claro está. Pero si te vas a subir a un avión necesitas una licencia o identificación que tenga una estrellita. Pero Ahora, dice si está técnicamente, vencida. sí, no, si está vencida, no. Tiene que estar válida. Sí, tienes que tener una licencia válida. Ahora que tú puedes viajar técnicamente con tu pasaporte válido, también lo puedes hacer. Pero les voy a decir algo. Ahorita hay muchos reportes de colegas donde si tú no tienes algún estatus legal, no tienes una aplicación pendiente con inmigración, hay gente que sí está siendo detenida en el aeropuerto. ¿Ok? Los agentes de aduanas sí están deteniendo a gente que no tenga un estatus legal o que tengas ya una orden de deportación, no deberías ahorita estar en un aeropuerto. ¿Ok? Entonces, para tener eso en mente. Y no es la primera vez que lo dice, ya en entrevistas pasadas la abogada Joana ya lo ha mencionado y lo dice de muy buena fuente, así que hay que evitar esos momentos por viajar, por pasarla bien, por tener vacaciones en plena época de verano, evite, ya vemos cómo está la situación en este momento, muy complicada. Tenemos otra pregunta por acá, gracias al señor Frank Ruiz y a Lino también. Dice, mire, esta es una buena pregunta. ¿Las personas mayores pueden dar el examen de ciudadanía en su idioma natal, español, por ejemplo? Sí, pero estamos hablando de mayores de 65 años para que te hagan un Adultos examen mayores. simplificado o tú tienes que tener más de 2 décadas de residente y ser mayor de 55 años. Hay dos requisitos diferentes. Pero eso es todo. Si no cumples ninguna de esas excepciones, o pides un perdón médico porque hay alguna condición médica de por medio, o si no, te pones a estudiar inglés. Muy bien. O sea que sí se puede. Sé de casos de personas adultas mayores que han dado su examen y algunos agentes son amables, pero esa es una suerte, como girar el dado, no es algo que, digamos, le puede suceder, ¿no? ¿Sí? Si el agente es buena persona,
es una persona que se da cuenta que el entrevistado o el migrante no domina bien el inglés, puede tener ciertas amabilidades con la persona, pero no es una garantía. Gracias, abogada. Bueno, ya le contestó la pregunta al señor Fran Ruiz sobre si puede aplicar para una visa U y cómo lo puede hacer. Debería dar un poquito más de especificaciones. En todo caso, al señor Frank Ruiz le decimos que puede llamar a este número de teléfono 770-817-7581. Vuelvo y repito, 770-817-7581. La primera consulta es gratis. Y también yo quiero recordarles que periódicamente estamos haciendo entrevistas con la abogada Joana, entrevistas digitales, a veces en persona, pero usted también puede formularnos alguna pregunta, escribirnos por WhatsApp y nosotros las traemos. Generalmente anunciamos cuando tenemos una entrevista, pero a veces hacemos entrevistas como de emergencia cuando sucede algo que puede preocupar a nuestra comunidad. Abogada, quiero preguntarle algo finalmente. ¿Qué consejo le daría en este momento a las personas, ya que estamos hablando del tema de la ciudadanía, que no se animan aún, que tienen miedo, que temen no poder pasar el examen, que piensan que su inglés no es suficiente, que de repente tienen algo en su haber en los años pasados? ¿Cuál es su consejo para poder adquirir la ciudadanía? Bueno, para la ciudadanía específicamente es que tienes que estudiar y tienes que checar si alguna vez has tenido algún problema con tu residencia, ya sea de que te pidieron evidencia adicional o en algún momento intentaron negarte la residencia o tú tuviste que presentar un perdón para algo o tienes un récord criminal serio. Esa es la gente que debería de realmente contratar a un abogado desde un principio para hacer tu aplicación de ciudadanía, porque este es el último paso y no quieres que algo salga mal. O sea, si realmente hay gente que sí le costó mucho obtener la residencia y luego llega al punto de la ciudadanía y se echa todo a perder porque no contrataron a alguien competente. Entonces, sí, no haga eso. Sí, si piensa usted que tiene un historial un poquito complicado, ha estado en proceso de deportación, por ejemplo, en algún momento contrate a un abogado para que le ayude con eso. No se vaya con un notario cada semana. Hoy también tengo una historia de terror. Hablé con una persona que contrató una paralegal para hacer un caso de asilo, un formulario de asilo. El formulario de asilo estaba mal y la jueza le dio una orden de deportación a la señora. Entonces hoy hablé con ella para tratar de reabrir ese caso, pero no falla. Cada semana es una persona donde un paralegal o un notario o un preparador le arruinó el caso a alguien. Entonces créeme que eso sí pasa. Sí, sí, lo sabemos. Abogada, tenemos una última pregunta, tenemos un minuto para responder. La señora Guadalupe Salazar dice, hola, ¿cuánto está durando las aprobaciones para ajuste de estatus para un DACA a través de un hijo aquí en Atlanta? Muchas gracias. Gracias. Ok, tiempos de procesamiento también va a depender mucho de qué tan complejo es el caso y si usted alguna vez se ha metido en problemas. ¿Ok? Entonces, por eso también a veces tarda un caso, no se crea. Entonces, sin saber yo más detalles de su caso y estoy asumiendo de que no hay ningún otro problema en una aplicación que es donde un hijo está pidiendo un padre, usualmente en Atlanta estamos viendo tiempos de procesamiento de 9 yo creo que hasta de menos, yo creo que de 6 a 10 meses. Muy bien, ese es más o menos el tiempo. Señora Guadalupe, cualquier cosa puede hacer una llamada al número que le ponemos en pantalla ahora. La primera consulta es completamente gratis, 770-817-7581. Las oficinas de la abogada están ubicadas en el condado de Gwinnett, muy cerca a Pleasant Hill. Gracias, abogada. Sabemos que tenemos el tiempo corto. Gracias por conectarse siempre con Prensa Atlanta, ayudarnos a llevar, a transmitir información válida, poderosa, valiosa para nuestra comunidad, especialmente viniendo de usted, que es una profesional en el ramo de inmigración y que sabemos que es una verdadera espadachín de la justicia migratoria. Ahora, con estos tiempos en que más se necesita que un abogado saque la cara por los inmigrantes. Gracias, abogada Joana. Gracias. Bueno, los vemos la siguiente vez. Nos vemos la siguiente vez y seguramente vamos a tener esta participación constante de nuestra comunidad. Buenas tardes, abogada Joana. Buenas tardes. Nos vemos.
Así es, comunidad, muchísimas gracias por participar. Sabemos que generalmente los días sábados no tenemos programas informativos, pero antes de retirarme quiero decirles una cosa. Y esto sí no tiene nada que ver con el tema de inmigración, pero las personas que constantemente están participando en nuestras plataformas sociales, les queremos dar un premio, les queremos dar entradas, tenemos boletos para Disney on Ice, tenemos para el circo, tenemos para Monster Jam, así que vamos a tener programas con Lino para poder sortear. La única característica, la única condición es que deben estar conectados, deben compartirnos en nuestras redes sociales, darnos likes y visitarnos en nuestra página de Instagram y de TikTok. ¿Ok? Nos vemos muy pronto. Con el favor de Dios, soy Irene Díaz Bazán y me despido deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos.